En Tabasco tenemos una televisora pública que el talento de Enrique González Pedrero echó a andar hace 30 años y que ha tenido etapas buenas y etapas menos buenas, pero que queremos recuperar las buenas, y todas las referencias que aquí nos puedan ser útiles nos van a ayudar mucho. Dicen los especialistas que en tratándose de lo social no vale el laboratorio, pero que la experiencia comparada sustituye al laboratorio y puede servir de referencia para utilizar todo lo bueno que se hace en otras partes en la medida de las posibilidades de toda índole, empezando por las presupuestales. Sé que se ha hablado de todos los ámbitos que tienen que ver con la televisión pública, de los contenidos, de los programas, de los recursos, del patrocinio, de las prioridades, de su función en el mundo de la comunicación hoy en día. Y yo quisiera hacer una breve reflexión sobre un tema que me ha interesado, el relativo a la identidad nacional en este mundo globalizado, donde las dos cosas que realmente transcurren a tiempo real en el mundo global son la transmisión de información y las transacciones financieras. Todo lo demás, por rápido que se mueva, sería por la vía aérea, y en los viajes transatlánticos requeriría en ocasiones hasta 15 horas. Por lo tanto, saber lo que acontece en el instante, como decía Ignacio Ramonet, es esencial. No en un sentido de identidad petrificado, eterno. Hoy sabemos que las identidades son cosas, como todo lo social, del devenir, y no pretendería yo quedarme en concepciones ya superadas sobre aquel gran debate que tuvimos en México en los años de la Revolución Mexicana respecto a la política indigenista. Si debíamos tener una política indigenista que mantuviera a los pueblos indígenas en su situación pura, en su estado de naturaleza original, o los incorporamos y los integramos al desarrollo, al modo en que evolucionaron los conceptos de progresivamente anglinización, afrancesamiento, occidentalización, modernización, a crítica a simplemente imponer nuevos modos de vida y de vivirla y de percibirla. El debate se revivió con los 500 años del descubrimiento de América para concluir que no habíamos sido descubiertos, sino que había sido un encuentro de dos mundos, porque aquí también había cultura y había civilización, en otro estadio tecnológico, es cierto, pero cultura había, y en Tabasco hay vestigios de ello en nuestro territorio, afortunadamente, para empezar de la cultura madre, la cultura olmeca. Pero asumiendo el concepto moderno de identidad, que es un concepto que cambia con el devenir social e histórico, habría que decir que aún en medio de los grandes desafíos que significa la globalización, no estamos indefensos. Los pueblos tienen una enorme reserva que les permite mantener sus identidades primigenias. Ahí está la persistencia en nuestra realidad nacional de los pueblos indígenas, que 5 siglos después, pudiéndose haber integrado a muchas formas de la vida moderna, conservan usos y costumbres en muchos de sus modos de vivir que le siguen dando un perfil de identidad propio. En ese sentido, recuerdo la imagen de don Jaime Torres Bodet, nuestro egregio escritor y poeta, secretario general de la UNESCO, secretario de Relaciones Exteriores, secretario de Educación Pública, cuando en 1960, al cumplirse 150 años del inicio de la lucha por la independencia y los 50 años de la Revolución Mexicana,
e inaugurar el Museo Nacional de Antropología en la Ciudad de México, dijo en un memorable discurso que la cultura era como los grandes árboles: entre más profundas sus raíces, más amplio su follaje, proyectado a todas las posibilidades del universo. Citando a un poeta latinoamericano cuyo nombre no recuerdo, pero que es el autor original de esta imagen. Así entiendo el tema de la identidad. Se trata de profundizar raíces, no para aislarse ni regresar a nacionalismos trasnochados o a chauvinismo o a malinchismo en la expresión mexicana, sino de ir al encuentro con el mundo, pero sin dejar de ser nosotros mismos. Y en ese sentido, yo creo que la televisión pública tiene mucho que hacer, porque la batalla de nuestro tiempo, lo decía yo en el discurso inaugural, se da hoy en la mente y el corazón de cada persona. Sí, necesitamos límites, fronteras geográficas basadas en meridianos, en paralelos, en la orografía, en la hidrografía, para señalar que el río Bravo del Norte, que el río Colorado nos separa de Estados Unidos, el Suchiate nos separa de Guatemala, pero hoy con los satélites y con las telecomunicaciones y con la globalización de la información, la frontera tiene que estar en cada uno para saber qué toma y qué deja, porque como bien lo decía Ignacio Ramonet, no todo es espontáneo en la transmisión de los volúmenes de información que hoy se procesa, que abruma, que a veces lleva a banalizar y a no jerarquizar, e incluso, como dice nuestra querida amiga Socorro Díaz, que hoy en día el que no está confundido es que no está bien informado. Evidentemente, ante el exceso de información, también se oculta información. Esa es una reflexión muy importante que le acabamos de escuchar a Ignacio Ramonet. Y también se transmite la información que permite también trasplantar y transnacionalizar modelos económicos, modelos políticos, patrones de consumo, modos de vida, y también hay que vacunarse de eso, porque detrás de ello se va a la pretensión absurda del pensamiento único. Es en ese sentido que a mí me interesa que preservemos identidades nacionales, que al final de cuentas, aunque no nos los pretendamos desde el poder hacerlo, los pueblos lo hacen. ¿Qué mejor ejemplo de lo que le pasó a la antigua Yugoslavia una vez que murió Josip Broz Tito? Volvió a la balcanización. Hoy son 6, 7 repúblicas que surgieron de lo que fue la extinta Yugoslavia. Y recuerdo la primera vez que fui a Moscú en 1987, con motivo del 70 aniversario de la Revolución Rusa, me obsequiaron un folleto de Stalin denominado Unión Soviética, 22 nacionalidades, un solo pueblo, y afirmaba que el socialismo había logrado superar los nacionalismos burgueses e integrado en un solo pueblo la riqueza multinacional de la extinta también hoy Unión Soviética. Y lo cierto es que apenas cayó el poder soviético en aquel conjunto de repúblicas, otra vez la atomización y el reclamo nacional afloró, porque no es ni la ideología, ni el poder económico, ni los lavados de cerebros a que están sujetos los pueblos los que le van a quitar su identidad. La identidad primigenia tiene muchas reservas que nos hacen ser confiados en que en medio de las cosas negativas de la globalización no va a ser vencida. Y yo creo que la televisión pública tiene mucho que ayudarnos con inteligencia, con talento, para preservar las identidades
en este sentido, no para aislarse del mundo, para ir en mejores condiciones a su encuentro. Que ojalá la nueva generación, de la que aquí hay muchos representativos en los jóvenes estudiantes, también se haga cargo de estas tareas de la comunicación de nuestro tiempo. Muchas gracias a todos los participantes, muchas gracias a Canal 22 por haber pensado en Tabasco para la sede de este encuentro internacional. Muchas gracias a todos los representantes de las televisoras públicas de los países que han venido a aportarnos su reflexión, su experiencia, su conocimiento, su talento, y estaremos atentos a sus conclusiones que nos serán útiles para los propios y modestos esfuerzos que podamos hacer desde este nivel subnacional de México. Muchas gracias a todos y felicidades por el Encuentro Internacional de Televisión Pública. De esta manera concluyen las actividades de este primer encuentro internacional de televisión pública. Nos falta solo una cosa más, que son las conclusiones de todo este encuentro, en donde vamos a participar mi compañera Laura Barrera y un servidor, donde hablaremos de todos estos puntos que fueron nodales a lo largo de estos 3 días de trabajo, de estas 3 jornadas en donde participaron representantes de distintos modelos de televisión pública de Asia, de Europa y de América Latina, desde televisoras tan importantes como es el caso de BBC, Arte, Deutsche Welle o ARDF o ARDE, como casos de televisión pública en América Latina, Canal 7 de Argentina, Canal 13 de Costa Rica, TV Sur de Venezuela y muchas otras experiencias que pudimos compartir y evaluar también en un juego de espejos para ver dónde estamos situados en México, cuál es nuestra situación, también en un concierto de naciones y qué más es lo que tenemos como retos en el futuro. Tenemos muchos puntos en común, así que los invito a que no se pierdan esto, que es la última actividad con la que concluimos este encuentro. Tenemos unos reportajes y esto que es la relatoría del encuentro, primer encuentro internacional de televisión pública.